bienvenidos al canal Sucedió en la Historia. El día de hoy vamos a ver la continuación de uno de los temas que ya hemos ido trabajando. Nos vamos a ver el día de hoy un tema interesante, ¿no? Que se llama el Protectorado de San Martín, ¿no? Vamos a ver básicamente qué es el protectorado, qué se da dentro del protectorado, más que todo qué medidas toma San Martín, y vamos a ver también dos hechos importantes que se dan dentro de este periodo, ¿no? Que dura un poco más de un año. En realidad no es tan grande, no es tan largo este periodo de la historia peruana, pero vamos a ver este, este periodo. Vamos a ver primero qué es el protectorado, ¿no? Y nosotros lo podemos definir, por decirlo así, como la forma de gobierno que San Martín instaura dentro del territorio peruano, ¿no? Forma de gobierno que instaló San Martín en el Perú. ¿Cuándo comienza esto? El 3 de agosto de 1821. Es que lo que pasa es que San Martín se proclama protector y defensor de la independencia del Perú, o mejor dicho, protector del Perú, ¿no? Y este termina el 20 de septiembre de 1822, después de que se haya dado la conferencia de Guayaquil, esta famosa conferencia donde se reúne con el libertador del norte, el venezolano Simón Bolívar, ¿no? Entonces vamos a ver estos dos procesos y de ahí vamos a comenzar. También algo interesante, una de las características que podemos decir del protectorado es que no hay una forma de gobierno definida, ¿no? No podemos decir si es una monarquía, si es una república, si es una monarquía constitucional, si es una monarquía absolutista, no sé si es un imperio, no hay una característica definida acerca de qué tipo de gobierno fue, ¿no? Por eso se le dice como, protectorado se le dice como una forma de gobierno, ¿no? Una forma de gobierno. Es un gobierno transitorio, ¿no? Lo que buscaba era asegurar la independencia, por decirlo así, proclamar la independencia, caminar hacia la población peruana sin independencia, y uno de los objetivos principales era el de instaurar una monarquía constitucional, ¿no? Eso es lo que se buscaba. Obviamente acá se le conoce como que San Martín es el protector de la independencia, ¿no? Eso es lo que podemos decir en formas generales, en resumen a cuenta de qué es el protectorado, ¿no? También que vamos a ver ciertas medidas o principales acciones que se tomaron dentro del protectorado, ¿no? Algo que se busca es, se permite reconocer los títulos de noble, ¿no? También se le daba la facilidad de mantener ciertos privilegios a las familias criollas, ¿no? Es decir, que si habían tenido ciertos títulos durante la época colonial, estos no iban a perder validez, por decirlo así, dentro del nuevo periodo que iba a venir, ¿no? Para eso se crea la Orden del Sol, ¿no? Tenía esta finalidad, ¿no? De reconocer los títulos o de que no pierdan validez, ¿no? Dentro de un futuro, por decirlo así. Que también se crea la ley de vientres, ¿no? Esta ley decía básicamente que todas las personas, o mejor dicho, todos los hijos de los esclavos, ¿no? Que nacieran a partir del 28 de julio de 1821 iban a ser libres. No iban a ser libres, ya no iban a ser considerados como tal, como esclavos. También, ¿qué más se hace? Se, se elimina el tributo indígena y la mita. ¿No? ¿Por qué se hace esto? Porque San Martín tenía el objetivo de adherir ¿a qué? A la masa indígena a su causa, ¿no? A la independencia y también más que todo a una búsqueda o instauración de una monarquía constitucional, ¿no? También se funda la sociedad patriótica. ¿Con qué se hace con qué idea se funda esta sociedad patriótica, ¿no? Tenía un fin, obviamente, que se buscaba que se difundan qué cosa, los principios de la monarquía constitucional, ¿no? Que era básicamente porque era lo más adecuado, ¿no? Es más, en uno de los, mejor dicho, en la primera sesión de la Sociedad Patriótica se tocan tres temas, ¿no? Así como para debatir, para ver qué tal, ¿no? Obviamente estará controlado, no netamente por San Martín, pero sí muchos de sus partidarios o de que estaban de acuerdo con lo que San Martín decía o hacía. eh, Se tocan tres temas principales, ¿no? Dos de relleno, por decirlo así, y uno que era el mejor, cuál era el mejor tipo de gobierno
para el Perú, considerando la población, el territorio, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces lo que se buscaba resaltar ahí era que el más importante era, o el más adecuado era la monarquía constitucional. Buscaba difundir en la población y de hacerles creer a la población, por decirlo así, convencer a la población de que la monarquía constitucional era la más adecuada para las distintas características que tenía el territorio peruano, ¿no? ¿Qué más tenemos? Se crea el himno nacional, ¿no? Este himno nacional, que es, por decirlo así, el más hermoso o uno de los más hermosos himnos nacionales que existe en el planeta Tierra, comparándolo al nivel de la Marsellesa, ¿no? Que es el himno nacional de Francia, ¿no? La letra fue creada por José de la Torre Ugarte, ¿no? La música fue hecha por José Bernardo Alcedo, y un dato interesante, ¿no? Que fue cantado, obviamente primera vez cantado por Rosa Merino, por decirlo así, ¿no? ¿Qué más se crea? ¿No? Para organizar un poco el gobierno de San Martín se crean tres ministerios, ¿no? Que el primero es el Ministerio de Hacienda, eh, que está dirigido por Hipólito Unanue. El segundo es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está dirigido por Juan García del Río. Y el tercero es el Ministerio de Guerra y Marina, ¿no? Que en ese entonces fue dirigido por Bernardo Monteagudo. También se crea la primera, no la primera, sino se crea la Biblioteca Nacional, que el primer director sí fue Mariano José de Arce, ¿no? Que Mariano José de Arce lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque él es uno de los defensores de que en el Perú se instaure una república y no una monarquía constitucional, ¿no? Esto se va a ver más adelante en los famosos debates que se dan, ¿no? Para ver cuál era la mejor forma de gobierno para el territorio peruano, ¿no? También se crea un estatuto provisorio, ¿no? Que básicamente es la base legal del protectorado, ¿no? Es como la base jurídica, ¿no? Que le daba, le daba la legitimación, el poder de San Martín, y también establecía la división de poderes, ¿no? ¿Cuál era el objetivo principal? Como ya lo dije, era de establecer una monarquía constitucional, ¿no? Y para acá también otro dato curioso. San Martín envió una misión a Europa, ¿no? Con dos objetivos. Un objetivo si era público, o sea, es decir, un objetivo lo sabía la población peruana, y el otro objetivo no era claro, no lo había ocultado. O sea, la población pensaba que esta misión Río Paroisier, así se le llama esta misión Río Paroisier, o del Río Paroisier, es lo mismo. Eh, la población solamente pensaba de que el objetivo era ir, pedir un préstamo a Inglaterra para continuar con la lucha de independencia, ¿no? Pero también ese era un objetivo. Pero el segundo objetivo, y que se ocultó a la población y que la población se entera después, cuando San Martín renuncia al poder frente al primer Congreso Constituyente, ¿no? Era el de buscar un rey católico, ¿no? De preferencia católico, y que se aventure a gobernar un tipo de monarquía constitucional acá en territorio peruano, ¿no? Más que todo español. Entonces, eso es lo que se buscaba, ese era el objetivo de San Martín, ¿no? Entonces ahí vemos las ideas claras de San Martín de que instauraba una monarquía constitucional, ¿no? Es difícil de responder si San Martín por él solo pensaba en instaurar una monarquía constitucional o era, por decirlo así, influenciado por la élite o la aristocracia inglesa. Es difícil de responder esa pregunta, no se tiene claro ni siquiera para los historiadores, pero vemos las evidencias, eso sí, claras, de que San Martín tenía la intención de instaurar en el Perú una monarquía constitucional, ¿no? El hecho más fuerte es de que sí, se sabe y estamos seguros de que se envía una misión, envía a Juan García del Río y Enrique Parecier a buscar un príncipe europeo, ¿no? ¿Qué más? Ahí estamos, la foto de Rosa Merino. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? La polémica, obviamente, entre la república y la monarquía, ¿no? El primer debate político, tenemos a los monarquistas contra los republicanos, por decirlo así. Los monarquistas está representado por San Martín, obviamente, Bernardo Monteagudo e Ignacio Moreno, ¿no? José Ignacio Moreno, que vamos a atacarlo a él en un momento. Los representantes, ¿no?
José Faustino Sánchez Carrión, también conocido como el Solitario de Sayán, que es su seudónimo, por decirlo así. Él publicaba cartas a través de este seudónimo, eh, defendiendo la postura de que el Perú necesitaba una república y no una monarquía constitucional, ¿no? Luna Pizarro y Mariátegui, ¿no? Estos son. También hay una lucha de diarios, por decirlo así, ¿no? Eh, los escritos de la Sociedad Patriótica de Lima, eh, donde se defendían las ideas monárquicas de monarquía constitucional, se publicaban en ciertos diarios, ¿no? Como el Heraldo o el Sol del Perú, ¿no? Y donde se publicaban más que todo los escritos de José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? En la abeja republicana. Por eso dice la abeja republicana, que buscaba o defendía el sistema de gobierno de la república, ¿no? Hay algo interesante ahí para que tengan claro que es una república. No, obviamente es un sistema de gobierno que va muy distinto de lo que ofrece la monarquía, ¿no? Algo que nos dice y es bien claro que el poder no se concentra en una sola persona, ¿no? Ya sea un rey o un emperador, sino que se divide en instituciones y estas instituciones son autónomas entre sí, ¿no? La nación es soberana y libre de toda dominación extranjera. Entonces, sí, se domina a sí misma, por decirlo así, ¿no? ¿El poder de dónde emerge? El poder emerge de los ciudadanos. Y obviamente son ellos los que deben elegir sus representantes o autoridades, ¿no? Para que, valga la redundancia, los representen ante el exterior o las cosas que sean necesarias, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿No? Retrocedo un momento, porque si no, ¿qué más tenemos, no? En esta diapositiva. Eh, Algo interesante de decir son los argumentos monarquistas, ¿no? José Ignacio Moreno es la persona o el encargado de defender la primera postura, ¿no? Desarrolló más que todo su argumentación a partir de la idea del francés ilustrado Montesquieu, ¿no? Él toma como base las ideas de Montesquieu, de que habla más que todo de que la difusión del poder político debería estar más que todo en razón directa del grado de ilustración y de civilización del pueblo, ¿no? Obviamente el Perú no era un pueblo muy culto, por decirlo así, ¿no? Y también deberíamos tomar en cuenta en razón inversa de la extensión del territorio que ocupaba, ¿no? Es decir, como el territorio peruano era muy grande, por la extensión del territorio peruano, era mejor tener el poder concentrado en una sola parte y en esa parte donde la gente se encuentre más ilustrada, por decirlo así, ¿no? En esta parte, en este caso sería Lima, ¿no? Entonces convendría más un poder concentrado, por decirlo así, ¿no? El modelo que más nos decía, ¿no? Que el modelo republicano implicaba, ¿qué cosa? Que implicaba una mayor dispersión del poder, es decir, que el poder iba a estar por todos lados, regalado por todos lados, ¿no? Y que mientras eso pasaba, ¿no? ¿Qué más, qué podría afectar? Decía lo contrario, ¿no? Que el poder monárquico lo concentraba. Entonces, había esos ciertos principios que la fórmula monárquica, por decirlo así, era la que resultaba más conveniente, ya que, por decirlo así, no se trataba de un país sumamente extenso donde solo un pequeño número gozaba de educación, ¿no? Solo un pequeño número de gente gozaba de educación. Además, ¿qué más podemos decir? Que la población, sí, la población, podemos decir que estaba en la ignorancia, ¿no? ¿A causa de qué? De este pasado colonial que había tenido, ¿no? Entonces también, ¿qué más nos dice, ¿no? Moreno nos dice que además la población es heterogénea, ¿no? Hay castas, grupos distintos de personas, clases sociales distintas, ¿no? Y que las inclinaciones de estas clases sociales son distintas e incluso se opuestas entre ellas, ¿no? Entonces necesita un poder centralizado fuerte que los mueva, ¿no? Que los guíe más que nada, ¿no? En cambio, acerca de la postura de los republicanos, ¿qué tenemos, no? La postura de los republicanos, en primer lugar, fue defendida por Manuel Pérez de Tudela y después por Mariano José de Anza, ¿no? El primer dirigente o director de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no?
Más que nada me voy a centrar un poco más en Manuel Pérez de Tudela, que él toma las ideas de Rousseau, ¿no? Él nos dice que los hombres nacen libres y depende de ellos elegir a sus representantes, ¿no? Eh, es cierto, él afirma de que sí, el Perú hay mucha heterogeneidad, son distintos las castas, los pueblos y todo ello, pero que por más primitivo que sea el hombre, hay algo en común, ¿no? Que los une, que es este patriotismo, por decirlo así, y que por más antiguo que sea el hombre, por decirlo así, todos tenemos alma, y el alma de todos es igual, ¿no? Y no presta atención a las diferencias que hay entre los hombres, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Que José Arce nos dice que, Mariano José de Arce nos dice que él había estado en los, por decirlo así, él había estado en España y había estado en los debates que se hacían en la Corte de Cádiz, ¿no? Y también ahí él escucha muy parecido lo que dicen los monarquistas a lo que decían los reyes en Europa, ¿no? En España, cosas por el estilo. Entonces, como que él toma como postura eso, ¿no? Y José Faustino Sánchez Carrión, lo que él explica más que todo en sus cartas, nos dice que el peruano es blando, ¿no? Y esto llama la atención muchísimo, ¿no? Porque como el peruano es blando, eh, concentrar un poder en una sola persona, como un rey, haría que el poder de esta persona crezca cada vez más y que el peruano no lo sepa controlar, por decirlo así, ¿no? ¿Qué más nos dice? Algo muy interesante, ¿no? De que nos dice de que la política no debe adaptarse, ¿no? A la sociedad, sino que la política debe de utilizarse como un mecanismo, ¿sí? Para mejorar, por decirlo así, o sacar de la crisis a quienes, a las personas que se encuentran dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de lo que dice eh, José Faustino Sánchez Carreón, ¿no? Entonces, hay que utilizar la política como un mecanismo, una forma de mejorar a la población peruana, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen estos personajes, que es muy interesante lo que dicen, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, eh, creo que es más adecuado eh, que, que el mismo pueblo elija a sus representantes y a sus gobernantes, ¿no? Pero al fin, eso es una opinión mía, pero eso es lo que se ponía, ¿no? Y más que todo son las cartas de José Faustino Sánchez Carrión, las que inclinan un poco la balanza hacia la República, ¿no? Las que mejoran, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver lo siguiente. Lo último que tenemos es la conferencia de Guayaquil, ¿no? Esta conferencia que se da entre Simón Bolívar y, y San Martín, ¿no? Don José de San Martín, el libertador argentino. Ahora, eh, esto es muy interesante lo que hay acá. eh, ¿Y qué se tenía en cuenta, no? San Martín decide ir a- a- a la audiencia de Quito donde se encontraba Simón Bolívar, ¿no? Que ya todos sabemos que es el libertador del norte. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo eran dos. Primero, el conseguir ayuda del libertador venezolano o caraquense, por decirlo así, para que continúe con la ayuda de la independencia, ¿no? Y el segundo objetivo era conversar sobre a dónde iba y Guayaquil, ¿no? Obviamente San Martín quería Guayaquil para el territorio peruano porque así vería que era un punto estratégico hacia la entrada de la Sierra de Quito, ¿no? Entonces, eso. Obviamente San Martín no llegó a un acuerdo ni con Simón Bolívar ni con nadie, no se llegó a ningún acuerdo. Eh, ¿Y qué pasa? ¿No? O sea, cuando San Martín sale de esta reunión, eh, él está convencido de que Simón Bolívar solamente se entera, ¿no? O llega a la conclusión de que Simón Bolívar va a ir al Perú con la única condición de que si, San Martín salga de ahí, se retire de ahí, ¿no? Incluso eh, Simón Bolívar quiere dar un apoyo, pero de una cantidad mínima de hombres, no de una cantidad muy pequeña de hombres, más o menos se estima entre 800 hombres,
Pero eso no iba a ser suficiente, pues no. Es más, tanto fue la pedida de ayuda de San Martín que le dijo a Simón Bolívar, está bien, manda más hombres, pero yo peleo bajo tu autoridad. ¿No? O sea, tú me vas a mandar, por decirlo así, dentro del campo de batalla. ¿No? Obviamente Simón Bolívar rechaza esta oferta. ¿No? Entonces ahí San Martín se da cuenta de que no. Simón Bolívar va a ir a Perú a continuar con la guerra cuando yo no esté ahí. ¿No? Entonces eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Si San Martín regresa a Perú, ¿sí? Llega a Perú en septiembre de 1822, ¿no? Y además la idea, la popularidad de San Martín en Perú ya había disminuido, ¿no? Porque se corrían ahí las voces en que él quería ser el rey y que más adelante se iba a volver un dictador y cosas por el estilo, ¿no? La popularidad de San Martín ya va empeorando, ¿no? Se comenzaron a correr esos rumores entre Lima. Entonces lo que hace San Martín es convoca el primer Congreso Constituyente, ¿no? Lo funda todo y se crea el primer Congreso Constituyente. Y ante él San Martín renuncia, ¿no? Ya no quiero ser protector del Perú. Se va a Argentina, ¿no? Sale de, por decirlo así, de Quito, se va para siempre, perdón, se va para siempre del Perú y poco tiempo después se va para siempre a América, dirigiéndose a Europa. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar.